Hare Krishna, bienvenidos a todos, continuando con la lectura del Srila Prabhupada Lilamrita. Capítulo 6, un amigo desconocido. No me importa que los moralistas sagaces me acusen de estar ilusionado. Puede que los expertos en actividades védicas me calumnien por estar descarriado. Puede que mis amigos y parientes me llamen frustrado. Puede que mis hermanos me llamen tonto. Puede que los ricos disfrutadores de los sentidos me señalen como loco y que los filósofos eruditos puedan afirmar que soy demasiado orgulloso. Con todo, mi mente no se aparta ni un centímetro de la determinación de servir a los pies del loto de Govinda, aunque no sea capaz de hacerlo. Madhavendra Puri. Además de sus dificultades con los negocios y las familias, Abhay tuvo que sobrevivir a los cataclismos de la independencia y la división de la India. Si bien no estaba políticamente activo, era uno de los cientos de millones de afectados por el violento amanecer de la emancipación. Mientras Gandhi y el Congreso, dominado por hindúes, bregaban por una India unida y libre, la Liga Musulmana, liderada por M.A. Jinnah, demandaba la partición de una nación musulmana propia, Pakistán. El conflicto estalló. En agosto de 1946, el gobierno saliente invitó a Jawaharlal Nehru, presidente del Partido del Congreso, a formar un gobierno nacional interino, pero la Liga se opuso porque los reclamos de los musulmanes querían postergados. Jinnah ya había declarado el 16 de agosto Día de la Acción Directa, que importó poco en la mayor parte de la India, pero en Calcuta provocó un disturbio hindú-musulmán. En dichos días de violencia murieron 4.000 personas y otras tantas fueron heridas. En los meses siguientes, los tumultos entre hindúes y musulmanes se encendieron por toda la India. A comienzos de 1947, cuando el nuevo virrey Lord Mountbatten se reunió con los líderes políticos hindúes para planear la transferencia del poder, los disturbios estallaron otra vez porque los musulmanes reclamaban Pakistán. Ante la amenaza de una guerra civil, el Congreso finalmente aceptó la partición. El 18 de julio, el anuncio de la independencia de la India tuvo lugar sin discrepancias. Un mes más tarde, la India y Pakistán emergieron como naciones independientes. Jawaharlal Nehru fue ungido primer ministro de la India. La separación desgarró a ambos países porque dejó a 5 millones de sikhs e hindúes en Pakistán y otros tantos musulmanes en la India. Comenzó la gran migración. Los refugiados que huían de Pakistán a la India y de la India a Pakistán chocaron entre sí y también con sus propios compatriotas de la fe contraria. La violencia generada ocasionó la pérdida de cientos de miles de vidas. Srila Prabhupada recuerda: Mahatma Gandhi inicia nuestro movimiento de independencia para unir a los diferentes sectores de la población, pero en realidad el resultado fue que en vez de estar unida, la India estaba dividida. La separación se volvió tan venenosa que los de antes eran solo disturbios esporádicos entre hindúes y musulmanes en algunos lugares. En ese momento se convirtió en una lucha organizada entre Pakistán e Hindustán, es decir, no estábamos unidos, sino que nos estábamos separando. Los hindúes iban a las mezquitas de los musulmanes y las destruían. Los musulmanes iban a los templos de los hindúes y rompían el ídolo. Ellos pensaban: nosotros terminamos con el Dios de los hindúes, así como los hindúes pensaban: o nosotros hemos roto su Dios. Eran todos ignorantes. Dios no puede ser hindú, Dios no puede ser musulmán, Dios no puede ser cristiano, Dios es Dios. Habíamos visto en 1947 la lucha hindú-musulmana. Un bando era hindú y el otro era musulmán. Pelearon y muchos murieron. Después de la muerte no hubo distinción entre quién era hindú y quién musulmán. Los empleados del ayuntamiento los apilaban y los tiraban en alguna parte.
Pelearon y en Baghbazar quedaron montones de cuerpos esparcidos. Como se trataba de cadáveres, nadie podía saber cuál era hindú o cuál musulmán, simplemente había que quitarlos del medio. Abai no esperaba que la independencia de la India ofreciera una solución verdadera, a menos que los líderes fueran conscientes de Krishna. ¿Qué cambio podría haber? En ese punto veía que en vez de sufrir a manos de un régimen extranjero, se habían vuelto libres y sufrían en manos de sus propios compatriotas, y más aún, las peleas y el padecimiento se habían incrementado. Durante los años de muchas políticas, Abai nunca perdió su deseo de propagar la conciencia de Krishna. Vio como las promesas de unidad e independencia habían traído precios más elevados y mala administración cívica. Vio que en ciertos vecindarios estallaban por odio, pese a que los hindúes del lugar habían vivido pacíficamente durante generaciones. Y también fue testigo de que allí mismo estallaron tumultos con posterioridad a las manipulaciones diplomáticas que tuvieron lugar entre India e Inglaterra. Fue como Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati lo había descrito. Las personas que están fuertemente atrapadas por el deseo de disfrutar de la vida material y que por lo tanto han aceptado como líder o gurú a un hombre ciego similar a ellos, apegado a los objetos de los sentidos externos, no pueden comprender que la meta de la vida es regresar a casa de vuelta a Dios y ocuparse en el servicio del Señor Vishnu. Como ciegos guiados por otro ciego pierden el buen camino y caen en un pozo. Si los seres humanos que están apegados a lo material se dejan guiar por otro hombre que está apegado a lo material, todos ellos están atados por las sogas del trabajo frutivo, y estas sogas están hechas de cabos muy fuertes, y esas personas continúan una y otra vez en la vida materialista, sufriendo las tres calamidades. El Vaishnava le ora a su maestro espiritual que ha abierto mis ojos con la antorcha del conocimiento trascendental y se siente impulsado a ayudar a la humanidad llevando la misma antorcha. En representación del eterno Parampara Vaishnava, Abai quiso difundir la luz del conocimiento trascendental en el contexto de la crisis imperante. Eso había sido el propósito de la revista De Vuelta al Supremo, aunque desde 1944 no la había podido publicar. Aún sin los medios para imprimir, Abai continuó escribiendo. Su proyecto más ambicioso era el Gita Upanishad, la traducción y comentario del Bhagavad Gita. Gandhi y otros hablaban a menudo de la sabiduría del Bhagavad Gita. Los hindúes nunca lo olvidaron, pero la mayoría de los defensores no lo enseñaban como Krishna lo había hecho. No reconocían al Señor Krishna, el orador de su Gita, como la suprema personalidad de Dios. Sin embargo, extraían sus palabras a modo de lema para sostener sus propias filosofías, ya sea que fueran líderes políticos, religiosos o eruditos. Con frecuencia hacían sus propias interpretaciones simbólicas y alegóricas. Abai quiso presentar el Bhagavad Gita como es. Iba a tener 1200 páginas en 3 volúmenes encuadernados y hermosamente ilustrados. Para él los libros ya eran una realidad de la que estaba separado solo por el tiempo. En los últimos 2 años había acumulado cientos de páginas de manuscritos. Escribía en cuadernos y en papeles sueltos. Luego tipiaba las páginas manuscritas numeradas. Nunca pudo dedicarle el libro todo su tiempo, pero poco a poco comenzó a tomar forma. También predicó el mensaje del Señor Chaitanya a través de cartas, escribiendo a numerosos líderes del gobierno, a amistades respetables y a aquellas personas cuyos artículos había leído o cuyas actividades le habían llamado la atención en el periódico. Presentándose a sí mismo como un servidor humilde, les escribió acerca de sus ideas de cómo la cultura original consciente de Krishna de la India podía ser una solución eficaz ante toda clase de dilemas. A veces las cartas obtenían respuesta y Abai volvía a escribir, lo cual avivaba las chispas de interés allí donde las encontrara. Un reformista reconocido, Mahendra Pratap Raya, estaba formando lo que llamó la Federación Mundial
Abai leyó un boletín de noticias publicado por el señor Pratap desde Vrindavana, en el cual se dirigía a todas las naciones y pueblos del mundo pidiendo la unión de la humanidad. Abai le escribió sugiriéndole que las enseñanzas del señor Krishna en el Bhagavad Gita proporcionaban una ciencia teísta capaz de unir a todas las religiones. El señor Pratap le respondió en mayo de 1947: admiro su profundo estudio del Srimad Bhagavad Gita. Yo mismo soy un admirador del gran clásico. Le aseguro que estoy trabajando estrictamente de acuerdo con el libro. Mencionó su libro, Religión del Amor, y sugirió que Abai lo leyera si quería saber el punto de vista de la Federación Mundial acerca de la religión. Mientras tanto, escribió el señor Pratap: no estoy de acuerdo con su sugerencia de hacer que el nombre de Krishna o Govinda sea el fundamento de la unidad de religiones. Esto implicaría una conversión y no conducirá a la unidad. Aprecio mucho sus esfuerzos en la dirección de la revista De Vuelta al Supremo. Abai consiguió el libro, lo leyó y en julio de 1947, durante una visita a Kanpur, escribió la respuesta. Había viajado a Kanpur no como instructor espiritual, sino como vendedor farmacéutico. Sin embargo, tenía a disposición una máquina de escribir y así surgió su prédica. Continuando mi última postal, informo que he terminado de leer su libro Religión del Amor. Según mi opinión, toda la tesis está basada en la filosofía del panteísmo y pone el acento solo en servir a la humanidad. La religión del amor es la verdadera idea religiosa, pero si se enfoca solamente en el servicio a la humanidad, entonces el proceso es imperfecto, parcial y no científico. La verdadera religión del amor está perfectamente inculcada en el Bhagavad Gita. Además, usted no ha citado a ninguna autoridad en todas sus aseveraciones, así que es bastante dogmático. Si distintos hombres proponen diferentes visiones dogmáticas acerca de la religión y sus bases, quién ha de ser aceptado y quién no. Por consiguiente, el abordaje debería ser y será autorizado, científico y universal. Entonces dio un resumen del Bhagavad Gita en 10 puntos, concluyendo: el servicio más elevado que puede ser entregado a la humanidad es, por lo tanto, predicar la filosofía y la religión del Bhagavad Gita para siempre, en todos los sitios y para toda la gente. El diálogo filosófico extenso no era por lo general el resultado de sus cartas. En 1947, cuando escribió a los altos oficiales del recién formado gobierno de la India, sugiriéndoles un remedio para los disturbios, no lo tuvieron en cuenta. Cuando pidió hablar con el gobernador de Bengala Occidental, el secretario del gobernador respondió: Su Excelencia lamenta no poder otorgarle una entrevista debido a la gran carga de trabajo. Cuando le escribió al asistente del secretario del ministro de Educación, un asistente del asistente contestó: el gobierno de la India lamenta no poder acceder a su pedido. A veces los intereses oficiales tomaban la forma de palmaditas condescendientes. Estoy seguro de que su esquema para establecer la paz encontrará respuesta en nuestro primer ministro. Y otra, él, refiriéndose al ministro de Educación, se complace al ver que usted está tomando el camino hacia la comunal. Sugiere que se contacte con... Un empleado local le negó con gran delicadeza una entrevista. Le agradezco todo lo que ha escrito y los buenos sentimientos que ha expresado. No tiene sentido argumentar sobre el asunto, así como no pienso que pueda servir a algún propósito útil uniéndome a la organización que usted desea establecer. Por lo tanto, no necesita tomarse la molestia de verme. Le deseo, sin embargo, todo el éxito. En octubre de 1947, después de los disturbios de Calcuta, Abai le escribió al presidente del Comité de Rehabilitación, quien respondió: en relación al Hari Kirtan y al Prasadam, usted puede hacer cualquier programa por su cuenta, pero me temo que yo no tengo el mismo interés ni mi comité, por lo tanto no hay necesidad de que usted se reúna conmigo. Abai estaba cumpliendo su rol como predicador Vaishnava. Los secretarios de diferentes oficinas gubernamentales lo reconocían y se dirigían a él como tal. Sin embargo, no podían apreciar sus aplicaciones de la filosofía del Bhagavad Gita y sus sugerencias de realizar Hari Kirtana. En ocasiones, sin embargo, alguien parecía interesado: el señor N. P. Ashtana,
Un abogado de un tribunal superior respondió: le estoy muy agradecido por su cata con respecto al amplio esquema sobre el mejoramiento espiritual. Aprecio mucho los buenos sentimientos que lo han inducido a escribirla y la amabilidad con la que ha considerado la consulta. He sido un estudiante del Bhagavad Gita y también he absorbido algunas de sus enseñanzas, pero todavía me falta tener mejor comprensión y estaré complacido de que una persona de su talento me guíe. ¿Podría amablemente enviarme su programa y al recibirlo podré expresarle mi parecer? Era inevitable que Abai pensara en involucrar a Mahatma Gandhi en el servicio devocional. Debido a una vida de actividades valientes, ascéticas y morales a favor de sus compatriotas, Mahatma Gandhi tenía gran poder para influir en las masas hindúes. Del mismo modo que Mahendra Pratap de la Federación Mundial, la idea de Mahatma Gandhi de servir a Dios era tratar de brindar felicidad a los hombres a través de la política y de métodos de su propia invención. Como dijo un inglés, él es tanto un santo entre los políticos como un político entre los santos. Pero sea como fuere, todavía no realizaba servicio devocional puro y sus actividades eran las de un Mahatma, según las describe en el Bhagavad Gita. El Gita define a un Mahatma como alguien que se ocupa por completo en adorar al Señor Krishna como la suprema personalidad de Dios y que siempre canta sus glorias. El Mahatma anima a otros a rendirse a Krishna. Debido a que cuando era joven Abai había sido un seguidor de Gandhi, tenía un sentimiento especial por él. Por supuesto, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati más tarde lo había convencido de realizar exclusivamente servicio devocional. En ese momento, no obstante, Abai sentía su antiguo afecto por Gandhi, quien era una figura encumbrada de fama mundial, mientras que él era desconocido tanto para Gandhi como para el mundo. El 7 de diciembre de 1947 le escribió desde Kanpur. Gandhi estaba habitando la mansión Birla en Delhi, donde numerosas fuerzas militares atravesaban la ciudad para desalentar el tumulto hindú-musulmán. El secretario de Gandhi, Pyarelal Nayar, lo describió en ese momento como el hombre más triste que alguien podría imaginarse. Los hombres que habían sido liderados por él en la lucha por la independencia de la India, Jawaharlal Nehru, Vallabhbhai Patel y otros, habían tomado el liderazgo de la nación. Gandhi, con sus doctrinas de no violencia, unidad y cultura agrícola, estaba en ese momento en desacuerdo con ellos de muchas maneras. Temió estar volviéndose anacrónico. Los antiguos colegas lo seguían admirando, pero rechazaban su liderazgo. Todos sus programas, la unidad hindú-musulmana, la no violencia, la elevación del pobre, aunque elogiados en el mundo entero, eran un fracaso en la India de 1947. En su reciente visita a un campo musulmán de refugiados, una muchedumbre que rodeaba el auto lo había maldecido. En un encuentro público de oración, una multitud de hindúes le gritó, y con tal acto puso fin a la reunión cuando Gandhi intentó leer el Corán. A los 78 años Gandhi estaba físicamente débil y melancólico. Era muy probable que la carta nunca le llegara. Abai lo sabía. Enviarle una carta a Gandhi era como colocar una nota en una botella y arrojarla al mar. Llegaría en medio de una marea de cartas y Gandhi estaría demasiado ocupado para verla. No obstante, la envió. Querido amigo Mahatma Ji, por favor acepta mis respetuosas namaskar. Soy su amigo desconocido, pero tuve que escribirle una y otra vez, ya que usted nunca se ocupó de contestarme. Le envié mis periódicos de vuelta al Supremo, pero sus secretarios me dijeron que tiene poco tiempo para leer cartas y mucho menos revistas. Pedí una entrevista con usted, pero sus atareados secretarios nunca respondieron. De todas maneras, como soy un amigo muy antiguo, aunque desconocido para usted, le escribo para acercarlo a la posición legítima que se merece. Como amigo sincero, no debo descuidar mis deberes hacia alguien tan bueno como usted. Le digo como amigo sincero que debe retirarse de inmediato de la política activa si es que no quiere morir de una manera poco gloriosa. Tiene 125 años para vivir como ha deseado,
pero si muere de una manera poco gloriosa no valdrán la pena. Durante su vida actual, usted logró un honor y prestigio que dentro de los que se recuerda nadie más obtuvo. Pero debe saber que todos estos honores y prestigios fueron falsos, puesto que han sido creados por la energía ilusoria de Dios llamada Maya. Con falsos no me refiero a que sus muchos amigos lo fueron con usted, ni que usted lo fuera con ellos. Con falsedad quiero decir ilusión, en otras palabras, que la amistad y los honores alcanzados de ese modo fueron solo una creación de Maya, y por lo tanto siempre serán temporarios o falsos, por así decirlo. Pero ninguno de ustedes, ni sus amigos, ni usted mismo, conocen esta verdad. Se supone que un sadhu no debe adular sino cortar. Esa es la base de la amistad. Corta la ilusión de la persona materialista. Mahatma Gandhi, abandonado por sus amigos, decepcionado amargamente por el resultado de la dura y larga lucha por la independencia de la India e inquieto acerca del futuro, había sido rebajado a una posición en la cual podría ser capaz de darse cuenta de que los amigos y el trabajo habían sido en última instancia ilusorios. En consecuencia era el momento perfecto para que comprendiera el mensaje de Abai. Ahora, por la gracia de Dios, esa ilusión va a ser despejada y entonces sus amigos fieles como Acharya Kripalini y otros están acusándolo de su incapacidad de darles en el momento actual un programa de trabajo como usted les daba durante los días gloriosos del movimiento de no cooperación. Así que esta es la urgente situación de tener que encontrar una solución apropiada para la confusión política actual creada por sus oponentes. Por lo tanto, debe aceptar una nota de advertencia de un insignificante amigo como yo, de que a menos que usted se retire a tiempo de la política y se ocupe 100% en el trabajo de prédica del Bhagavad Gita, en la verdadera función de los Mahatmas, usted se encontrará con una muerte indigna como que la encontraron Hitler, Mussolini o Lloyd George. Durante años Abai quiso acercarse a Mahatma Gandhi con este mensaje. De hecho, lo había escrito antes, aunque no había sido de utilidad. Pero en ese momento él estaba convencido de que a menos que Gandhi dejara la política, pronto encontraría una muerte sin gloria. El hecho de que se mantuviera activo en política en vez de predicar servicio devocional lo puso en la necesidad de recibir una advertencia. Abai estaba escribiendo para salvar a un amigo. Usted podrá comprender con facilidad cómo algunos de sus enemigos políticos disfrazados de amigos lo han engañado en forma deliberada y han roto su corazón al cometer los mismos daños contra los cuales ha luchado tan arduamente a lo largo de tantos años. Usted quiso sobre todo la unidad hindú-musulmana en la India y ellos de manera solapada han logrado deshacer su trabajo mediante la creación de Pakistán e India por separado. Usted deseaba libertad para la India, pero ellos le han dado dependencia permanente. Usted quiso hacer algo para elevar la posición de los Bangis, pero ellos todavía están pudriéndose como tales, aunque esté viviendo en una colonia Bangi. Por lo tanto, son todas ilusiones y cuando les sean presentadas tal como son, usted debería considerarlas como enviadas por Dios. Él lo ha favorecido disipando la ilusión en la que estaba flotando y por la misma ilusión usted estaba alimentando esas ideas como si fueran la verdad. Abai, por deber, trató de informarle a Gandhi que no había nada absoluto en este mundo relativo. La ahimsa o no violencia debe siempre estar seguida por la violencia, así como la luz es seguida por la oscuridad. Nada es verdad absoluta en el mundo dual. Usted no lo sabía, escribió Abai, y nunca se preocupó por saber esto de las fuentes correctas. Por lo tanto, todos sus intentos de crear unidad fueron seguidos por desunión y la ahimsa fue seguida por himsa. Abai señaló que Gandhi nunca se había sometido a la práctica habitual para el avance espiritual, o sea, aceptar un maestro fidedigno. Aunque el Bhagavad Gita declara la necesidad de aceptar a un guru de la sucesión discipular, Gandhi era bien conocido por escuchar su voz interior y por extraer ideas de varios escritores como Ruskin y Thoreau.
y mezclarlas con las enseñanzas del Nuevo Testamento y del Gita. Si se hubiera acercado a un gurú, dijo Abai, no se habría confundido dentro del ámbito de la verdad relativa. En el Katha Upanishad se ordena que, para aprender la ciencia de la verdad absoluta, uno debe aproximarse a un gurú fidedigno que no solo esté bien versado en todas las escrituras del mundo, sino que también sea el alma realizada en el absoluto Brahman. Tanto el Bhagavad Gita lo instruye en lo siguiente: Tadvidi pranipatena pariprasnena sevaya upadekshanti te gyanam gyaninatatua darshinaha. Pero sé que usted nunca siguió tales enseñanzas trascendentales, excepto algunas penitencias severas que inventó para su propio propósito. Del mismo modo que ha inventado tantas cosas mientras experimentaba con las verdades relativas. Usted podría haberlas evitado fácilmente si se hubiera aproximado a un gurú, como se mencionó antes. Reconociendo las cualidades divinas y las austeridades de Mahatma Gandhi, Abai le solicitó que utilizara su elevación moral para rendirse a la verdad absoluta. Le recomendó apartarse de la política de inmediato. Sus sinceros esfuerzos para obtener algunas cualidades divinas mediante austeridades seguramente lo han llevado a una plataforma más alta que podría utilizar mejor para el propósito de la verdad absoluta. Si usted, sin embargo, solo permanece satisfecho con tal posición temporal y no trata de conocer la verdad absoluta, entonces seguro ha de caer de esa posición que es elevada, pero de manera ilusoria porque está sujeta a las leyes de la naturaleza. Pero si en realidad quiere acercarse a la verdad absoluta y hacerle algún bien a la gente de todo el mundo, empleando sus ideas de unidad, paz y no violencia, debe abandonar la corrupta política de inmediato y elevarse hacia el trabajo de prédica de la filosofía y religión del Bhagavad Gita, sin ofrecer una interpretación innecesaria y dogmática sobre ellas. He debatido en ocasiones este tema en mi periódico De Vuelta al Supremo. Incluye una página de dicha publicación para su referencia. Solo le pediría que se retire de la política al menos solo durante un mes y que tengamos debates sobre el Bhagavad Gita. Estoy seguro de que usted obtendrá nueva luz como resultado de esos debates, no solo para su beneficio, sino para el beneficio del mundo entero, porque sé que usted es sincero, honesto y moral. Espero con interés una pronta respuesta. Atentamente, Abai Charandé. No hubo respuesta. Un mes más tarde, Gandhi anunció que ayunaría hasta morir a menos que la India le pagara a Pakistán 550 millones de rupias, condición previa al acuerdo de separación. Al comienzo, los refugiados hindúes de Pakistán hicieron una manifestación a las puertas mismas de la oscura habitación de Gandhi mientras gritaban que Gandhi muera. Durante ese ayuno, y cada día estaba más cerca de la muerte, despertó la sincera preocupación de la nación, motivo por el cual los líderes del gobierno le pagaron ese dinero a Pakistán. Entonces se le acercaron grandes multitudes cantando que Gandhi viva. Mientras tanto, la violencia entre hindúes y musulmanes continuaba. El 30 de enero, un día después de haber enviado una nueva constitución para el partido del Congreso, Gandhi cenó, trabajó en su telar, luego caminó hacia su reunión de oración nocturna y fue alcanzado por 3 disparos en el pecho. Murió gritando el nombre de Dios, ¡Oh Ramá! La carta de Abai del mes anterior se leía como una profecía, pero no fue leída por la persona a quien había estado dirigida. Cuando los directores del Fondo Nacional Conmemorativo de Mahatma Gandhi pidieron sugerencias sobre cómo homenajear su vida y obra, Abai les escribió: también le envío una misiva a Vallabhbhai Patel, el delegado del primer ministro de la India. En ambas notas les proponía la forma gandhiana de utilizar los fondos. Toda la vida de Gandhi estuvo dedicada al servicio de la humanidad con interés especial en elevar el nivel moral. Sus últimas actividades mostraron que era igual para con todos. La gente del mundo lo conocía más como líder espiritual que como un simple político.
La devoción a Dios fue su meta última. Cuando digo que su sagrada memoria no debe ser perpetuada de una manera ordinaria, sino de forma gandhiana, me refiero a que los homenajes apropiados a su memoria sean hechos del siguiente modo. Abhay escribió sobre un Mahatma Gandhi raramente descrito, Gandhi como Vaishnava. A pesar de sus apremiantes actividades políticas, nunca dejó de asistir a las reuniones nocturnas de oración. Incluso en el momento previo a su asesinato, estaba en camino para asistir a su kirtana diario. Abhay enfatizó que debido a su participación regular en la oración congregacional, Gandhi había sido fuerte en el trabajo para elevar el nivel moral de la humanidad. Gandhiji, sin sus actividades espirituales, escribió Abhay, habría sido un político común, pero en realidad fue un santo entre los hombres de Estado. Señaló que fue el señor Chaitanya quien había dado origen al canto congregacional de los nombres de Krishna y Rama, y que sus seguidores, los 6 Goswamis, habían dejado un tesoro de literatura para debatir y comprender. La Junta del Fondo Conmemorativo debería tomar esta lección de la vida práctica de Mahatma Ji y desarrollarla a gran escala. Por lo tanto, un monumento apropiado a Mahatma Gandhi sería establecer lecturas diarias congregacionales del Bhagavad Gita. Si las inclinaciones espirituales de la gente fueran estimuladas mediante las reuniones diarias de oración, desarrollarían las cualidades más elevadas en su carácter. Abhay les envió una segunda sugerencia. Gandhi fue conocido por sus intentos de permitirles a las clases más bajas entrar a los templos. En Noakhali instaló la deidad de Radha y Krishna para que la adorara el hombre común. Aunque esto fue considerado en general un tema secundario del trabajo de Gandhi, Abhay lo tomó como la esencia. El movimiento de Gandhi era teísta. Explicó que aunque hubiera cientos de miles de templos en la India, estos no estaban siendo administrados de manera apropiada, pues los ciudadanos con acceso a la educación los estaban desatendiendo. En la cultura védica original, el propósito de los templos había sido el fomento de la formación espiritual. Si los templos de la India pudieran ser reorganizados como centros espirituales vívidos, entonces las mentes perturbadas por el día a día podrían ser entrenadas para los deberes más elevados de la vida. Tal educación y práctica, escribió Abhay, pueden ayudar al hombre a darse cuenta de la existencia de Dios, sin cuya decisión, de acuerdo con Mahatma Gandhi, no se mueve ni una hoja de hierba. También se refirió al movimiento de Harijam de Gandhi. La mayor parte de la gente lo vio como un esfuerzo humanitario para otorgarle iguales derechos a los intocables, a quienes había reconocido como Harijam, gente de Dios. Abhay enfatizó que esto era también un aspecto esencialmente espiritual de la vida de Gandhi, pero en vez de solo rotular a un intocable como Harijam, arguyó que debía haber un programa sistemático para elevar a la gente de las clases más bajas. Este programa, enseñado en el Bhagavad Gita, podía aplicarse de la forma adecuada bajo la guía de un devoto fidedigno del Señor. Abhay se ofreció para ese trabajo ante el Consejo Conmemorativo. Si el Consejo, al intentar homenajear los esfuerzos y los logros de Gandhi, descuidaba los aspectos espirituales de su vida, advirtió Abhay, su recuerdo pronto estará muerto, como ha sido la suerte de otros políticos. Quizás ellos lo vieron como otro oportunista en busca de dinero o como un religioso sectario, pero él se veía a sí mismo como un humilde servidor de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati. Teniendo en cuenta ciertas cualidades vaishnavas en el carácter de Mahatma Gandhi, Abhay vio la oportunidad de presentar el mensaje de su maestro espiritual al mundo, y por hacerlo de ese modo rindió tributo a Mahatma Gandhi, elogiándolo como un gran devoto interesado en el kirtana, la adoración en el templo y la elevación de los desafortunados para convertirse en personas de Dios. Mientras hacía negocios en Madurai, en el sur de la India, Abhay le mostró algunos de sus escritos a Muthuswami Jetty, otro vendedor de suministros médicos. El señor Jetty quedó impresionado y sintió que podía persuadir a su adinerado amigo,
el doctor Alágapa, famoso Birla del Sur, para que financiara la impresión. En abril de 1948 el señor Chetty le escribió a Bai diciendo que se había sentido impulsado a ayudarlo por algo que Dios tiene destinado. Le pidió que le enviara un manuscrito completo del Gita Upanishad para poder presentárselo al doctor Alágapa en Madras. El señor Chetty ya le había escrito acerca de un Gita Upanishad de primera clase, de 1200 páginas de 23 centímetros por 15, y lo había presionado para que lo publicara en beneficio de la gente de mentalidad religiosa. También había mencionado que Bai estaba tratando de publicar el libro desde 1946. El doctor Alágapa le respondió enseguida que estaba interesado y entonces el señor Chetty le escribió a Bai: «Estoy en camino a ayudarlo y solo Dios debe ayudarme». No habría necesidad de hablar de negocios con el doctor Alágapa, ya que si lo hace es por benevolencia. Previendo el éxito, lo invitó a ir a Madras para encontrarse con el señor Alágapa. Ahí él se va a encargar de que usted haga según su deber religioso lo que Dios ha querido. En Madras, Bai estaría disponible para revisar y corregir las pruebas de edición del manuscrito y supervisar las etapas de la impresión del libro. Era una gran ocasión y Bai no era de los que perdían una oportunidad. Si el libro llegaba a ser publicado, sería una gran victoria en su misión para cumplir el pedido de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati. Entonces sucedió lo peor. Le robaron el manuscrito. Era el único ejemplar, el único que guardaba en forma segura en su casa. Les preguntó a su familia y a sus sirvientes, pero nadie supo qué había sucedido. Estaba desconcertado. Tanto trabajo se había perdido. Sintió que había trabajado tantos meses para nada. Aunque no podía probar nada, sospechó que su sirviente o quizás su hijo podían haberlo hecho con el propósito de conseguir dinero, pero permaneció como un misterio. Durante 1949 Bai escribió artículos en bengalí y se los envió a su hermano espiritual B.P. Keshava Maharaj, que los publicó en su Gaudiya Patrika. El modo en que Bai hablaba de los problemas del mundo era igual que el de su maestro espiritual. En el primer encuentro en 1922, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati se había opuesto a los argumentos nacionalistas de Bai, enfatizando que la verdadera crisis del mundo no era ni social ni política, ni de nada material, sino que era tan solo la escasez de conocimiento trascendental. Bai solo escribió sobre este tema. Nunca propuso que se desatendieran los asuntos comunes del mundo, pero enfatizó que la crisis puede ser resuelta solo cuando el liderazgo es consciente de Krishna. Si la conciencia de Krishna fuera puesta por delante, los otros intereses podrían seguirla detrás, pero sin conciencia de Krishna, las supuestas soluciones serían solo locura. Bai comenzó su primer artículo en bengalí citando la nota editorial de una edición de Allahabad, el periódico Amrita Bazar de Calcuta. El director se había lamentado con dolor acerca de que los mayores problemas de la India todavía no se hubieran terminado a pesar de la independencia nacional. La Semana Nacional ha comenzado. Las memorias de Jallianwala Bagh y la servidumbre política ya no nos ocasionan inconvenientes, pero nuestro problema está lejos de terminarse. Por concesión de la providencia, la humanidad no puede tener ningún descanso. Si un problema se va, rápidamente le sigue otro. La India políticamente libre enfrenta dificultades no menos serias que aquellas que nos causaron contratiempos bajo un gobierno extranjero. Bai aprovechó esta reflexión editorial como prueba del defecto básico de todos los planes mundiales de mejora. Señaló que aunque la India había estado dominada por gobernantes extranjeros desde el tiempo de Muhammad Ghori, 1050 después de Cristo, nunca había sido sometida antes de ese momento de la historia. En aquellos días había sido una noción consciente de Krishna, cayó cuando los líderes abandonaron su herencia espiritual. Los indios debían ver que estaban siendo castigados por las estrictas leyes de la naturaleza material. El honorable editor de Amrita Bazar Patrika señaló a Bai, ha escrito con tristeza: si un problema se va, rápidamente le sigue otro.
Eso ya fue dicho en el Bhagavad Gita un largo tiempo atrás. Era el mismo tema que había expresado en los artículos de la revista De Vuelta al Supremo en 1944 y también el de muchas cartas suyas. El hombre, debido a su descuido del Señor Supremo, está siendo castigado por la naturaleza material, que está directamente controlada por él. Puede que los hombres escriban artículos en los periódicos, tomen medidas en reuniones y conferencias e intenten dominar la naturaleza mediante la investigación científica. Sin embargo, serán incapaces de superar la ley de la naturaleza. Mientras tratan de escapar de sus castigos, el Señor Supremo los arrojará más profundo en la ilusión y el fracaso será devastador. Abai citó un dicho bengalí que venía muy al caso. Estaba tratando de hacer una estatua de Shiva, pero terminé haciendo un mono. Para deshacernos del mundo de calamidades y lograr la felicidad, ahora hemos creado la bomba atómica. Al ver la destrucción generalizada que podría tener lugar en un futuro cercano, mediante la energía atómica, los pensadores occidentales han perturbado mucho. Algunas personas tratan de dar consuelo diciendo que nosotros solo la utilizaremos para generar felicidad en el mundo. Esta es también otra trampa de la potencia ilusoria. El problema, explicó Abai, es que el mundo carece de devotos conscientes de Krishna. Los líderes bajo la influencia de la naturaleza material nunca podrán resolver los problemas del mundo. La ilusión materialista es en especial predominante en los países occidentales. Los indios no deberían tratar de imitarlos. Profetizó, sin embargo, que la conciencia de Krishna algún día llegaría a Occidente. En los países occidentales nunca hubo ningún debate acerca de la relación entre el alma atómica individual y la suprema, completa y consciente personalidad de Dios. Ni sus actividades, ni su estado en la perfección última han sido investigados. Debido a esto es que, aunque el adelanto material es notable, se están retorciendo en el veneno ardiente de lo sensorial. Podemos estar absolutamente seguros de que la verdadera fórmula de la paz de la India algún día llegará a sus oídos. Sus artículos comenzaron a aparecer con regularidad en el Gaudiya Patrika. Sus hermanos espirituales apreciaron los escritos. Su acusación a la mentalidad materialista les recordó la de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati. En Abai el concepto de Asura, demonio tomado del Bhagavad Gita, ya no era solo una muestra de un enemigo mitológico o legendario. Los asuras habían entrado en las vidas de Hitler, Churchill o incluso de un primer ministro hindú. Pero como lo señaló, la denuncia de los malos líderes no era suya, él solo estaba repitiendo las palabras de Krishna. Durante 1950 a 51 continuó escribiendo cartas en un intento por conseguir una audiencia con diferentes organizaciones y líderes. Escribió al Comité Mundial Pacifista, al presidente de la India y al ministro de Educación, también al Congreso Indio para la Libertad Cultural, que le respondió sugiriendo que les había escrito por error. Les escribió a un funcionario de la Conferencia de todas las religiones en Bombay, advirtiéndole que debido a su enfoque nada práctico surgiría de su conferencia. La solución práctica está en el mensaje trascendental de Sri Krishna, la personalidad de Dios, como él la da en el Bhagavad Gita. El 14 de septiembre de 1951 intercambió correspondencia con Daniel Bailey de American Reporter, una revista publicada por la embajada estadounidense en Nueva Delhi. Abai señaló que la filosofía de la comprensión de la verdad absoluta, según es comprendida por los sabios de la India, era más elevada que los intentos de combinar Oriente y Occidente. El señor Bailey respondió que él era consciente de la influencia filosófica y religiosa de Oriente en Occidente. Mencionó el progreso de una misión de yoga en la ciudad de Nueva York, la cual, según dijo, tuvo cierta influencia sobre los protestantes en Estados Unidos. Pero cuando Abai le preguntó si uno de sus artículos podría aparecer en American Reporter, él le contestó: si vamos a darle un considerable espacio en American Reporter, digamos el Gita, con toda equidad tendríamos que darle igual espacio a las otras filosofías, y nuestro deseo no es respaldar o condenar a ninguna de ellas, sino simplemente ayudar a una mejor comprensión. En una respuesta posterior, Abai discrepó con el argumento del señor Bailey de alentar a la gente para que hiciera su propia interpretación de la religión.
Los hombres menos inteligentes siempre son guiados por aquellos que son superiores en conocimiento en todas las esferas de la vida. Abay incluso escribió a la Fundación Ford en Detroit y un asistente le respondió: lamentamos comunicarle que no estamos dispuestos a seguir sus sugerencias en relación a establecer una asociación de personas inteligentes. La Fundación Ford no tiene un programa en el cual pueda ser incluida ideas específicas como las que usted describe. Aunque la mayoría de sus sugerencias fueron rechazadas, en ocasiones recibió palabras de aprecio. Un cierto doctor Muhammad Said, profesor de la Universidad de Allahabad, escribió: usted parece haber asimilado la enseñanza universal de la antigua India, lo cual es realmente loable. Y el gobernador de Uttar Pradesh respondió: usted está haciendo un trabajo noble, pero nada más noble que ser religioso. No solo Abay estaba dando consejos en sus cartas, sino que estaba insinuando que podría también dar ayuda práctica. Con el respaldo institucional adecuado podría haberse desempeñado magníficamente en varias tareas: dar clases, administrar templos, enseñar la adoración a las deidades, iniciar devotos, así como planear varias iniciativas para propagar los principios del Bhagavad Gita. En general no decía exactamente cómo debían hacerse las cosas, pero señalaba las limitaciones filosóficas de los métodos existentes y la superioridad de trabajar de acuerdo con la literatura védica. Por la gracia de su maestro espiritual conocía la ciencia de aplicar el Bhagavad Gita en casi cualquier situación. Si alguien mostraba interés, podría enseñarle a tal persona la superioridad de trabajar de acuerdo con el Bhagavad Gita. Después de asistir a una reunión en la que un prominente industrial había destacado las relaciones armoniosas entre el plantel obrero y el personal directivo en su fábrica, Abay le escribió una larga carta en la que sugería que considerara los buenos efectos que podría producir el canto congregacional de Hare Krishna. Como la fábrica tenía un club y una sala de descanso para los empleados, propuso que se reunieran allí a cantar Hare Krishna. Abay presionó a todos para que se rindieran a Krishna, pero la mayoría de las personas tenía su propia filosofía e interpretaron su estilo como sectario y proselitista. Pero el Bhagavad Gita era universal, escribió Abay. Dios no podía ser omitido de ningún programa, incluso en nombre de un estado secular. Krishna, como el padre de todas las entidades vivientes, tenía jurisdicción sobre todos los programas, organizaciones y gobiernos. Los hindúes en particular debían apreciar el alcance universal del Bhagavad Gita. Aunque Abay siempre tenía un plan de acción detrás de sus sugerencias, primero buscaba el interés de sus destinatarios. Al no hallarlo, se frustraba muchas veces, sin embargo nunca se sintió desanimado, siempre esperaba encontrar algún simpatizante. Guardó copias de todas sus cartas y de las respuestas, de una palabra de aprecio o de una leve muestra de interés. Cualquiera de ellas bastaba para conseguir de Abay otra atenta respuesta. Se había dedicado con tenacidad a la misión del señor Chaitanya, sin esperar ayuda de los líderes del Gaudiya Mata. Todavía abrigaba la idea de que sus hermanos espirituales pronto se unirían y predicarían, pero no puso ninguna energía en los matas, ya que hacerlo significaría estar involucrado en uno de los bandos. Estando al margen de la disputa interna del Gaudiya Mata, Abay continuó su campaña de escribir cartas solo, presentándose a sí mismo como predicador del Bhagavad Gita y editor de la revista De Vuelta al Supremo. En 1948 Abay cerró su fábrica en Lucknow, les adeudaba los salarios a los empleados y desde 1946 había estado pagando el alquiler en forma diferida. Cuando las ventas cayeron, continuar con la fábrica fue imposible, perdió todo. Shila Prabhupada evoca: abrí un gran laboratorio en Lucknow, aquellos fueron días de oro, el negocio floreció mucho, todos los del rubro químico lo sabían, pero luego de forma gradual todo mermó. Con la ayuda de algunos conocidos en Allahabad abrió una pequeña fábrica ahí, en la misma ciudad donde su farmacia Prayag había fracasado 15 años atrás. Se mudó a Allahabad con su hijo Vrindavan y continuó fabricando medicamentos, mientras el resto de la familia se quedó en Banarshilam, en Calcuta. Él continuó con sus viajes, pero en ese momento a menudo se ausentaba durante varios meses seguidos.
Entonces soñó por segunda vez con Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, quien apareció otra vez ante él, lo llamaba y le indicaba que debía tomar sannyasa. Otra vez Abai tuvo que dejar este sueño de lado. Era un hombre de familia con muchas responsabilidades. Tomar sannyasa significaría abandonar todo. Tenía que ganar dinero, tenía 5 hijos. ¿Por qué Guru Maharaj me pide que tome sannyasa?, pensó. Por ahora no es posible. El negocio de Allahabad no tuvo éxito. En el momento actual, la condición de nuestro negocio no es buena, le escribió a su sirviente Gauranga, quien le pidió volver a estar con él. Cuando las condiciones mejoren, si estás libre en ese momento, te llamaré. Trabajó con dedicación, pero los resultados fueron escasos. Como con todo lo demás, Abai vio sus circunstancias presentes a través de los ojos de las Escrituras y no podía dejar de pensar en el verso del Srimad Bhagavatam 10:88:8. Yasyaham anugrihhinami harishetat danam shanai tato danam tiyachanti asya swajana dukkha dukitam. Cuando me siento especialmente misericordioso hacia alguien, de forma gradual le quito todas sus posesiones materiales. Sus amigos y parientes entonces rechazan a este individuo pobre y desdichado. Había escuchado a Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati citar este verso y en ese momento pensaba a menudo en él. Aceptó que las circunstancias en las que estaba inmerso en ese momento estaban controladas por el Señor Krishna, que lo estaba colocando en una situación desamparada. Lo estaba liberando para predicar la conciencia de Krishna. Srila Prabhupada recuerda, de una manera u otra, mi intención de predicar el mensaje de Sri Chaitanya Mahaprabhu se incrementó y lo demás fue disminuyendo. No estaba desinteresado, sin embargo Krishna me forzó. Debes abandonar todo lo material. La historia es conocida sobre cómo disminuyó. En el Srimad Bhagavatam la reina Kunti también oraba 1.8.26. Mi querido Señor Krishna, tu señoría es fácilmente accesible, pero únicamente para aquellos que están exhaustos de lo material. Aquel que está en la senda del progreso material, tratando de mejorarse con un linaje respetable, gran opulencia, educación elevada y belleza física, no puede acercarse a ti con un sentimiento sincero. Srila Prabhupada evoca. Así que en 1950 prácticamente me retiré, aunque no del todo. Mantuve algún contacto con la actividad comercial, pero si surgía algo, pero todo se volvió casi nulo. Lo que hubiera estaba bien. Uno hace lo que le gusta. La esposa de Abai se mudó junto con sus hijos a la casa paterna en la calle Mahatma Gandhi 72. Consideraba que el aporte económico de Abai se había vuelto precario. Abai pasaba la mayor parte del tiempo fuera de su casa. De manera gradual se iba distanciando de la familia. Cuando después de algunos meses se volvía a encontrar con su esposa e hijos, su suegro lo criticaba. Siempre estás afuera, siempre estás adorando a Dios, no estás cuidando a mi familia. Cuando podía, Abai les enviaba algo de dinero. Sri Sudhir Kumar Dutta, sobrino de Abai, comenta: algunas veces noté que estaba pensando en demasiadas cosas acerca de la familia, de los escritos, de incrementar más y más los negocios, qué hacer. Estaba pensando seriamente en ganar más dinero mediante sus negocios. Pero eso significaba que tendría que dedicarle más tiempo. Nunca abandonó a sus escritos. Estaba escribiendo más y más. La gente a veces lo maltrataba. Oye, está escribiendo cosas religiosas. Solo piensa en Dios y mantendrá a tu familia. ¿Qué harás por la familia? A veces reñía con ellos. ¿Qué me ha dado esta familia? ¿Por qué debería olvidarme de Dios? Lo que estoy haciendo es lo verdadero. Ustedes no pueden comprender lo que estoy haciendo. En una visita a Calcuta, Abai se hospedó en la casa de su suegro, quien le cedió su propia habitación. Cuando su esposa le sirvió la cena, notó que todo había sido comprado en el mercado. ¿Cómo es esto?, preguntó. El cocinero está enfermo hoy, respondió Radharani. Abai pensó, es mejor que no vivamos en la casa de su padre, de lo contrario ella se echará a perder aún más. Entonces mudó a la familia a una nueva dirección en la calle Chirleta. Allí a veces se quedaba unos pocos meses escribiendo artículos y haciendo algunos negocios, pero la mayor parte del tiempo estaba en Allahabad. En esa ciudad, Abai, que ya contaba 54 años, vivió como un vanaprasta, alguien que se ha retirado de la vida familiar
Era indiferente a los asuntos familiares y de negocios, actividades que un hombre común considera en general objetos primarios de responsabilidad y felicidad. En sus escritos había analizado varias veces los 4 ashram o divisiones espirituales de la sociedad védica: Brahmachari, Grihastha, Vanaprastha y Sannyasa. En la primera división, el Brahmachari ashram, los padres de un muchacho joven lo envían a la casa de un guru o gurukula, donde vivía una vida simple estudiando la literatura védica bajo la guía de su guru. De ese modo, en la niñez y juventud aprende los principios de austeridad y conocimiento espiritual que forman la base de toda la vida. A los 21 años de edad, el brahmachari puede aceptar una esposa y de ese modo entrar en el siguiente ashram, el Grihastha ashram, o como Bhaktisiddhanta Sarasvati, puede elegir quedarse toda la vida como brahmachari. En su niñez, Abai había sido célibe y había absorbido los principios de devoción a Krishna de su padre y de su madre. Aunque había vivido en su casa, la educación había sido equivalente a la de un brahmachari. Al casarse a los 21 años, había entrado en el Grihastha ashram en la edad apropiada. El ejemplo de Gaur Mohan le había mostrado a Abai cómo seguir siendo un devoto de Krishna incluso en la vida familiar, y como Vaishnavas, Abai y su esposa habían evitado el exceso de la vida familiar materialista. A los 50 años se supone que el hombre se retira de sus actividades familiares y de este estado se denomina Vanaprastha. En el ashram Vanaprastha, tanto el hombre como la mujer aceptan abstenerse de futuros contactos sexuales. Puede que ellos continúen viviendo juntos, pero el énfasis recae en la sociedad espiritual. Como Vanaprastha pueden viajar juntos en peregrinaje a los lugares sagrados de la India, preparándose para la inevitable partida del mundo material. Entonces los ashram védicos, después de permitir satisfacer la vida material, permiten finalizar el ciclo de repetidos nacimientos y muertes y alcanzar el eterno mundo espiritual. Un hombre de 50 años debe ser capaz de ver mediante su envejecido cuerpo que la inevitable muerte se está aproximando. Debe tener buen juicio para prepararse. En la división final, el ashram de Sannyasi, el hombre deja a su esposa al cuidado de un hijo crecido y se dedica por completo a servir al Señor Supremo. En la antigüedad, el ashram de Sannyasa comprendía una vida solitaria de penitencia en los Himalayas, pero en la realidad, en la línea Gaudiya Vaishnava, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati enfatizó la prédica. Aunque Abai no había definido formalmente su estatus dentro de los 4 ashram, parecía estar viviendo como Vanaprastha que como Grihastha. Vio los fracasos comerciales y su desagradable situación familiar como bendiciones de Krishna que lo liberaban de responsabilidades y lo hacían dirigirse de todo corazón a ejecutar la orden de predicar que le había dado Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati. En Allahabad, Abai ahorró suficiente dinero como para reiniciar la imprenta de la revista De Vuelta al Supremo. En febrero de 1952, desde su oficina editorial de la calle Canning 57B, apareció la primera edición en 8 años. Como antes hizo todo solo: escribir, mecanografiar, editar, reunirse con el impresor y finalmente distribuir las copias en mano, así como también enviarlas por correo a los líderes respetables de toda la India. Sintió que ese era el verdadero propósito de vivir en Allahabad o en cualquier otra parte. Este era el mejor uso del dinero, el propósito de la vida humana, ocuparse por completo en glorificar al Señor Supremo. Las otras cosas eran temporales y pronto se perderían. Cuando visitaba a su familia en Calcuta, los viejos amigos se reunían en su habitación. Predicaba y daba clases sobre el Bhagavad Gita. Invitó a su esposa y a su familia a participar en estos debates, pero ellos se quedaban en una habitación del piso superior, a menudo bebiendo té, como despreciando su prédica. Abai los mantenía, todavía se relacionaba con ellos, pero estaba más inclinado hacia la prédica. No hacían que él sintiera deseo de predicar dentro de la familia. De haber vida familiar, la esposa y los hijos tendrían que reconocer y regocijarse de que estuviera convirtiéndose en un predicador cabal. Tendrían que comprender que la finalidad de su vida era servir a la misión de su maestro espiritual. No podían hacer caso omiso de su transformación. No podían insistir en que fuera simplemente un hombre común. Abai continuó tratando de atraer a su esposa, esperando que lo siguiera poco a poco en la vida de prédica, pero ella no tenía el menor interés. ¿Por qué él debería pasar sus días preocupándose por la familia, por los productos químicos y el dinero?
Ya no le importaba que los parientes lo criticaran, porque de vuelta al Supremo era el verdadero servicio que podía ofrecer a toda la familia de la humanidad. Madhavendra Puri, un gran preceptor espiritual y predecesor del señor Chaitanya, escribió acerca de la indiferencia de los devotos hacia la crítica de las personas comunes y corrientes. Oh semidioses y antepasados, por favor discúlpenme. No soy capaz de realizar más ofrendas para complacerlos. Ahora he decidido liberarme a mí mismo de todas las reacciones a los pecados simplemente por recordar siempre, a pesar de todo, al gran descendiente de Yadu, el gran enemigo de Kamsa, el señor Krishna. Pienso que esto es suficiente para mí. ¿Qué sentido tiene hacer más esfuerzos? Que los moralistas sagaces me acusen de estar ilusionado, no me importa. O de que los expertos en actividades védicas me calumnien por estar descarriado, o de que mis amigos y parientes me llamen frustrado, o de que mis hermanos me llamen tonto, o de que los ricos disfrutadores de los sentidos me señalen como loco, y que los filósofos eruditos pueden afirmar que soy demasiado orgulloso. Con todo, mi mente no se aparta ni un centímetro de la determinación de servir los pies del loto de Govinda, aunque no sea capaz de hacerlo. ¿Por qué debía perder su tiempo con pequeños problemas familiares si él tenía las respuestas a los problemas de la India y del mundo? Como conocedor del Bhagavad Gita, sintió que su primera obligación era ofrecer soluciones a las complejas crisis de la guerra, del hambre y de la inmoralidad, del delito, todos los cuales eran síntomas del ateísmo. Y si dedicarse a ese trabajo significaba que otras responsabilidades menores quedaran de lado, entonces no habría ninguna pérdida. En marzo de 1952, Abhay publicó otra edición de la revista De Vuelta al Supremo. Estaba dedicada casi en su totalidad a un artículo biográfico que había escrito acerca de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati y de su padre, Srila Bhaktivinoda Thakura. Él, Bhaktivinoda Thakura, protestó en forma vehemente contra los principios de aquellos pseudo-trascendentalistas que predicaban en nombre de Sri Chaitanya. Inició el movimiento de reforma mediante contribuciones literarias, mediante todavía trabajaba como funcionario del gobierno. Durante su vida de casado y mientras trabajaba como juez, escribió una variedad de libros en bengalí, inglés, sánscrito, etc., para presentar la verdadera imagen de las actividades devocionales puras del señor Chaitanya. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Maharaj se inspiró desde su temprana infancia en el movimiento de Srila Thakura Bhaktivinoda. Srila Sarasvati Thakura trabajó como secretario privado de su padre y heredó el poder trascendental de abrazar la causa del señor Chaitanya. Después de la partida de Srila Bhaktivinoda Thakura, Srila Sarasvati Thakura tomó las riendas de ese movimiento de reforma. Absorto en producir su periódico mensual, Abhay continuó con las demás actividades solo superficialmente. A veces viajaba por negocios o tomando el tren nocturno de Allahabad a Calcuta visitaba a su familia. Cuando el compartimiento no estaba repleto, encendía la luz mientras otros dormían. Viajar en un tren nocturno le daba una buena oportunidad para pensar o incluso para escribir. A veces dormía durante unas pocas horas, luego se sentaba y miraba por la ventanilla solo para ver la noche y el reflejo de las luces del compartimiento del tren y de su propio rostro contra el cristal. En la mitad de camino del viaje de 12 horas el cielo se iluminaba. Pasaba de un gris a un azul oscuro y las primeras nubes blancas aparecían en el cielo. Veía las luces de los pueblos y oía la bocina de advertencia del tren. Cuando éste disminuía la velocidad y se detenía en una estación, los vendedores de té caminaban a lo largo de las ventanillas gritando «¡Chai, chai, chai!», con un fuerte y monótono estruendo que lo aturdía. El chai llenaba el aire con su aroma, mientras que cientos de pasajeros tomaban su té matutino. Durante sus más de 20 años de extensos viajes en tren, Abhay había notado más y más que la gente fumaba cigarrillos y que más y más mujeres viajaban solas. La India se estaba occidentalizando. Los líderes nacionales estaban preparando el camino. Un ciego guía a otro ciego. Querían el reino de Dios sin Dios. Querían una India progresista, industrializada, sin Krishna. Por las ventanillas se veían grandes campos sin cultivar y sin embargo la gente estaba hambrienta. Abhay a veces leía un diario y recortaba un artículo que parecía justificar una respuesta en De Vuelta al Supremo o que aportaba una idea para un ensayo.
Reflexionaba sobre cómo acercarse a la gente para conseguir ayuda, a quién acercarse y cómo fundar una sociedad de devotos conscientes de Krishna. La gente, no solo en la India, sino por todo el mundo, podría aceptar la conciencia de Krishna. El Chaitanya Bhagavata había predicho: el nombre del Señor Chaitanya un día sería conocido en todo pueblo y aldea. Srila Bhaktisiddhanta había querido eso. Envió predicadores a Inglaterra, pero ellos solo consiguieron una visita protocolar con la realeza. Se quedaron en la fila, se postraron ante la corona y entonces regresaron a la India sin conseguir ningún cambio en los occidentales. Abhay pensó en enviar la revista de vuelta al Supremo al extranjero. Sus agentes Tucker, Spink y compañía tenían contactos en Estados Unidos y en Europa. La gente leía inglés en todo el mundo y algunos de ellos seguramente apreciarían las ideas del Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam. Esto era lo que Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati había deseado. La conciencia de Krishna no era solo para la India, era el regalo más grande de la India y era para todos. Srila Prabhupada